para que pues pueda empezar. Espérenme un segundito, he tenido un breve conflicto. Ok, bueno, entonces pues el tema, como ya lo había mencionado y pues me había presentado, eh, señalarles pues que mi tema es sobre el aporte de la psicología forense en el acceso a la justicia para mujeres en situación de violencia y su impacto social, ¿no? Inicialmente, pues, señalarles, así como en Bolivia, como en países, pues, latinoamericanos, en varios países latinoamericanos, pues la violencia es un tema que es de interés social, ¿no? Que se encuentra en todas las agendas, por así decirlo, de lo que es el órgano ejecutivo para saber qué es lo que vamos a hacer frente a una problemática que es tan dura, ¿no? Y que la sufrimos mujeres. Es en este sentido, pues, que Bolivia ha implementado una serie de normativas con relación a proteger a la mujer. Entre ellas tenemos pues la ley 348, que fue promulgada pues en el año 2013 en el gobierno del señor Evo Morales, donde pues esta ley, que es la ley 348, es la ley para garantizar a las mujeres una vida, es la ley integral, perdón, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Si bien la norma nos establece qué es la violencia, cómo debemos entenderla, y nos establece 16 formas o 16 formas de violencia, entre ellas la violencia psicológica, física, sexual, económica, simbólica, etcétera. Sin embargo, pues vemos que la violencia, a partir de la promulgación de la ley, definitivamente, pues algunos dicen no, que a partir de la promulgación de la ley es que más bien se ve mucha violencia, ¿no? Es que se escucha más violencia, cuando en realidad pues lo que ha hecho la ley es visibilizar y dar la posibilidad a las mujeres a que accedan a la justicia, ¿no? Entre ello, pues voy a empezar a mostrarles algunos índices de violencia en Bolivia, ¿no? Recuerdo los reportes oficiales que nos establece el Ministerio Público, pues el 2018 se han reportado 37.680 casos, denuncias de violencia, ¿no? En contra de mujeres, específicamente 30.681 casos por el delito de violencia familiar o doméstica. El 2019 se han denunciado 37.240 casos, donde de ellos 31.293 son por violencia familiar o doméstica, es decir, de mujeres que han denunciado en contra de sus parejas, sobre todo. En el año 2020 se han registrado 38.212 casos de violencia. A pesar de la pandemia, pues 30.824 casos han sido justamente de mujeres que han denunciado violencia familiar o doméstica. Y pues el 2021 hasta la fecha, hasta abril, pues se han atendido 14.160 casos, estando 11.631 casos dentro de este delito que les ando comentando, que es el artículo 272 bis del Código Penal, que hace referencia ¿no? a lo que es la violencia familiar o doméstica, que básicamente es un delito donde nos dice quién agreda a nivel físico, psicológico, sexual, tendrá una sanción de reclusión, una pena de reclusión de 2 a 4 años. Pero sin embargo, vemos de que a pesar de los esfuerzos que se han hecho por establecer la ley, vemos de que cada vez más la violencia va en aumento, va en escalada. Y es así que, pues, en estos últimos tiempos, sobre todo en estos últimos años, es donde se ha dado lo que se podría conocer y lo que la ley 348 en Bolivia indica, lo que es la violencia feminicida. Y es que, pues vemos que de acuerdo a los datos que nos otorga el Ministerio Público en lo que se refiere a la dirección relativa a lo que es la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, el año pasado, el 2020, se han registrado 113 casos de feminicidio, ¿no? Es entendido la violencia feminicida como la acción extrema de violencia que viola el derecho fundamental a la vida, a la muerte y causa, perdón, la muerte de la mujer por el hecho de serlo. Sí que la violencia pues, feminicida viola este derecho fundamental que es la vida. A pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno boliviano, se ve que no han sido suficientes. Y es así que pues, hasta el 26 de abril del 2021 se han registrado 38 casos. Por lo tanto, se puede establecer que cada 3 días muere una mujer boliviana en situación de violencia. Y es que ha sido muy alarmante, sobre todo en estos últimos
en esta última semana, el 24, ha muerto una mujer en Santa Cruz, el 25 en Oruro y el 26 también ha muerto una mujer en otro departamento que es en La Paz. Actualmente, pues hace unos 2 días nos ha pegado una noticia muy fuerte, pues en Bolivia, que también se ha hecho conocida, ¿no? Pues, de la muerte de una pareja, ¿no? Donde actualmente se está investigando para ver si se va a calificar o no como feminicidio, ya que desde el 12º piso de un edificio ha caído una mujer y posteriormente ha habido un suicidio de parte de parte de la pareja de esta persona. Entonces, por el momento, podemos decir que no se sabe si es que efectivamente ha habido una cuestión de un feminicidio que haya sido empujada, botada. Todavía no se sabe, están en este tema de investigaciones. Y pues si es que confirma, pues tendríamos nuestro 39 feminicidio desde hace 2 días. Y esto se puede ver de que, a pesar, como les decía, de los esfuerzos que hace el gobierno boliviano a partir de las leyes, las normas, pues no es suficiente, porque el feminicidio en Bolivia está pegando duro, porque los datos comparativos con la gestión anterior son similares. Es decir, que hasta abril del año pasado teníamos la misma cantidad de feminicidios. Entonces, pues llama mucho la atención y ver de que la violencia realmente está siendo un tema de mucho debate que se da en Bolivia, en diversas, para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Para encontrar las causas, para poder saber qué es lo que se va, porque ese es un pan de cada día. Pero ¿qué es lo que pasa con las denuncias? Les he dado cifras, les he mostrado qué es lo que está pasando en Bolivia en cuanto a los hechos de violencia que se da hacia mujeres, sobre todo por sus parejas, en hechos de violencia feminicida, donde se conoce que muchas mujeres, sobre todo un caso en Santa Cruz que ha sido muy llamativo, una mujer que ha muerto en las puertas de un supermercado, que ha muerto a machetazos por parte de su expareja, ella ya había denunciado, así como este caso, como en otros casos, pues muchas mujeres han muerto en manos de sus exparejas a pesar de ya haber denunciado anteriormente, de haber tenido 2, 3 denuncias. Entonces ahí nos preguntamos, ¿qué pasa con las denuncias? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tenemos más de 30.000 denuncias al año, ¿no? Desde el 2018 y no he contado todavía los otros años en el estado del reporte desde la ley. ¿Qué es lo que está pasando con estos casos? Y es que, en un primer lugar, encontramos que hay una falta de sistematización de datos. Es decir, que no se tiene registrado. Si bien hay un sistema en lo que es la Fiscalía General del Estado, porque yo también he sido funcionaria del Ministerio Público, se da un registro, pero generalmente lo que ocurre es que no todos en las instituciones, tanto públicas como privadas, llevan adelante el tema de llevar la denuncia a la Fiscalía, primero por un lado. Segundo, que no se sistematiza de forma correcta. ¿En qué sentido? En que no se sabe qué es lo que ha pasado para un caso. Encontramos casos que nos dicen que se han cerrado alrededor de 30.000 casos de violencia, pero no se sabe cuántos casos están en juicio, cuántos casos han sido rechazados, cuántos casos han sido desistidos, es decir, que ha habido un desistimiento por parte de la víctima. ¿Qué es lo que ha pasado con otros casos donde la víctima ya no ha aparecido más, ha conciliado, ha retornado nuevamente a la vida en común? No se sabe. Entonces hay una falta de sistematización de datos y eso se da también a partir de ¿qué? De que no hay un seguimiento real de casos por las organizaciones o por las instituciones públicas o privadas que están al servicio de las mujeres, ¿no? La ley 348, pues, aparte ha establecido lo que son las funciones de las defensorías de la niñez y adolescencia en protección de niños y niñas y adolescentes contra la violencia, los servicios legales integrales municipales, donde también atienden a casos de mujeres y también las oficinas de adultos mayores, las oficinas de discapacidad, etcétera, el CEPDAVI, que es por parte del Ministerio de Justicia, el PRONASLE, también que atiende a casos de discapacidad, sobre todo que es del Ministerio de la Presidencia, y también hay ONGs privadas, particulares, ONGs, que pues se encargan de todo lo que es este tema de atender casos de violencia contra la mujer, pero aún así no es suficiente. No hay un seguimiento real porque no se sabe qué es lo que pasa con esas mujeres. Y luego cuando ya se da la noticia del feminicidio es como que se da una escandalización y dicen, es que ¿qué se hizo con esta mujer? Se conoce que ella ya había denunciado, que no se ha hecho el seguimiento. Entonces
empieza a haber esta cuestión de buscar, digamos, el responsable de qué es lo que pasa, pero la bulla queda ahí y no queda más. Por otro lado, también pasa de que en las instituciones, tanto públicas como también privadas, hay la falta de personal cualificado. ¿En qué sentido hace el tema de la falta de personal cualificado? Eso está relativo y referido en dos aspectos. En uno, primera parte de que el personal es cambiado todo el tiempo, ¿no? El personal dura 1 año, 6 meses, 2 años, a lo mucho 2 años, ¿no? Por lo tanto, pues se pueden realizar, por ejemplo, capacitaciones a los equipos multidisciplinarios de estas instituciones, por ejemplo, a psicólogas, a trabajadoras sociales que están que toman este primer contacto con las víctimas, pero sin embargo encontramos que no, ¿no? En el sentido de que el personal que atiende se los va cambiando, a pesar de que hay programación, que hay programas, talleres, inducciones para entender cómo es la ruta crítica de la ley 348, de ver los ejes transversales de atención, seguimiento, protección, información, pero sin embargo no hay este cambio. Y por otro lado también encontramos personal que no está cualificado relativo a que no conoce del área de lo que son las víctimas, ¿no? Es como que se entran a dedo. Y eso es una preocupación y un problema grande porque cuando viene una víctima y se lo hace de una manera poco clara, poco científica, de todo lo que es el ámbito de la psicología, hablando netamente, por lo que va a generar, pues, que la autoridad jurisdiccional o el director funcional de la investigación, que es un fiscal, pues, no se convenza mucho de esta situación. Entonces, y en muchas ocasiones también, el personal que trabaja en la función pública tiene muchos prejuicios. Prejuicios en relativos a cómo debe ser una víctima. Porque esperan que una víctima sea una mujer que sea golpeada, una mujer que entre cabizbaja, una mujer que tenga una baja autoestima, porque la ley pues se echó una tremenda situación relativa a indicarnos que en la violencia psicológica pues aparte de escribirnos en el artículo 7 en la ley 348, nos dice que pues la mujer que sufre violencia psicológica tiene que tener como consecuencia una disminución en la autoestima, tiene que tener inestabilidad, desorientación, e incluso tiene que tener ganas de suicidarse. Entonces, es como que nos pusieron la soga al cuello a los psicólogos porque nosotros tenemos que responder en función a lo que la ley dice cuando no tomamos en cuenta que una víctima puede ser cualquier ciudadana, ¿no? Y es así que cuando doy talleres y cursos en mi país, también cuando he sido invitada para algunos congresos internacionales, pues se me hacía la pregunta y me decían, ¿y qué hacemos con este caso de la violencia psicológica? ¿Cómo hacemos nosotros como psicólogos? Yo les decía, pues la ley nos puso una soga al cuello, porque nos está pidiendo que demostremos estas cosas cuando podemos encontrar mujeres independientes, mujeres con trabajo, mujeres que ganan económicamente bien, que no necesitan del sustento ajeno de un hombre, pero que sufren violencia psicológica. Y la violencia psicológica es algo que se da en mayor cantidad, pero en realidad pues se tienen este tipo de prejuicios, lo que genera sesgos de género, ¿no? En función a establecer de que pues las mujeres pues tienen que tener determinadas características para ser consideradas como víctimas. Y es así que pues con este transcurso de cuando una mujer se anima a denunciar, pues ahí es donde tenemos este sustento teórico de lo que nos habla pues Uri Bronfenbrenner acerca de lo que son lo que es las teorías del desarrollo para explicar sobre todo lo que es el macrosistema, ¿no? Cómo nosotros nos desarrollamos. Y en Bolivia nuestro macrosistema es patriarcalista, ¿no? A pesar de que hay muchas personas que dicen que no, que las mujeres ya tienen acceso a la justicia, que ellas ya pueden ejercitar sus derechos, pero lamentablemente no es así. La realidad, el trabajo de personas como mi persona, quien les está hablando, ha trabajado con víctimas durante muchos años. La verdad, los 10 años que tengo como psicóloga, pues los 10 años los he trabajado con víctimas, agresores sexuales, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, etcétera, y sobre todo con mujeres, donde pues me he encontrado con una serie de dificultades, ¿no? Dentro de lo que es el mismo sistema judicial y también con este macrosistema, ¿no? Este sistema patriarcalista que hace que se tenga sesgos de género, ¿no? Con relación a lo que es el papel de la mujer. ¿Cuál tiene que ser el papel de la mujer boliviana, ¿no? Entonces,
Es así que en muchas ocasiones, pues pues cuando les vaya comentando de los aportes en lo que es la psicología misma para el acceso a la justicia, les voy a comentar las dificultades que se encuentra cuando uno es psicóloga forense y pues está dentro del sistema judicial, pues dando lugar a poder establecer y sentar el tema de que pues ha habido una situación de violencia que ha pasado a una mujer. Y esto frente a ello, pues entro ya frente a esta intro a lo que es netamente los aportes de lo que hace la psicología forense como tal. Pues inicialmente nosotros como psicólogos forenses en Bolivia tenemos una cabida más o menos por el año 2001, donde la psicología forense recién ingresa a Bolivia con la creación del Instituto de Investigaciones Forenses. Sin embargo, ya al pasar del tiempo de los años, antes había solo una psicóloga forense para todo Bolivia. Y pues cuando mi persona ingresó al Instituto de Investigaciones Forenses el año 2011, pues ya éramos como un poquito más, como que éramos unos 10 a 11 personas para pues todo Bolivia. Y ahora, pues actualmente en lo que es el Instituto de Investigaciones Forenses, pues se tienen alrededor de 12 psicólogos o 13 psicólogos forenses para 8 millones de bolivianos, perdón, para 10 millones de bolivianos. Pero sin embargo, no solamente como peritos en psicología forense, pero más bien se tienen ahora equipos multidisciplinarios donde hay psicólogos y trabajadores sociales, ¿no? Sobre todo que den asistencia, que es uno de los principales aportes que damos como psicólogos forenses para la realización de informes psicológicos o la toma de entrevistas, sobre todo en la etapa preliminar. Es decir, cuando la mujer va a denunciar, quien tiene que recepcionar la entrevista, quien tiene que realizar una valoración, una evaluación psicológica es un psicólogo o una psicóloga, ¿no? Entonces, tiene que ser una persona especializada y capacitada, y la ley indica que tiene que ser una psicóloga o un psicólogo, un profesional en psicología. Por otro lado, también la psicología forense aporta en el tema de lo que es la protección, es decir, en cuanto se refiere a la utilización de la cámara GESEL para la toma de entrevistas, sobre todo de niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia, ¿no? O que han sido testigos de violencia que se ha ejercido hacia sus madres, o también cuando han sido testigos de un lamentable hecho de un feminicidio. Y es así de que también está establecido que quienes deben tomar una cámara GESEL tienen que ser los psicólogos, ¿no? Es decir, tomar una entrevista en cámara GESEL debe hacerlo un psicólogo. Por lo tanto, es importante señalar que la psicología sí aporta al sistema judicial, está dentro del sistema judicial. Contamos con personal, pero como les he señalado, pues también tenemos algunas dificultades con el tema del personal también que ingresa a las instituciones que están al servicio de la mujer, ¿no? Por otro lado, también como un aporte que da la psicología forense para el acceso a la justicia de las mujeres es cuando realizamos peritajes psicológicos forenses. Que esto lo podemos realizar, como mi persona era parte del Instituto de Investigaciones Forenses, que era del Ministerio Público, que lo realiza el ITCUP, que es el Instituto de Investigación Técnica Científica de la Universidad Policial, que es parte de lo que es la Policía Boliviana Nacional, y pues los psicólogos independientes, como ahora actualmente mi persona desde hace 2 años, que es como psicóloga independiente, pues damos una respuesta en función a los puntos de pericia que se nos solicita frente a hechos de violencia, sean hechos de violencia sexual, pero sobre todo también en el campo de lo que es la violencia familiar y doméstica, donde se da en mayor cuantía. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿No? A pesar de que el psicólogo, nosotros como profesionales formadas, aportamos a lo que es el sistema legal, ¿no? Dentro de un proceso penal, centrándonos básicamente en lo que es el sistema o el proceso penal, encontramos pues algunas dificultades. ¿Qué es lo que ocurre generalmente? ¿No? Que pues a veces se da mayor, y en la cantidad de veces se da mayor validez a un certificado médico forense. ¿En qué sentido? En que muchas veces pues dicen, ¿y qué dice el certificado médico forense? Ah, no, no hay desgarros, no hay nada, imen o es imen complaciente o tiene imen íntegro. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué prueba vamos a obtener? Ah, sí, el informe psicológico, pero es muy subjetivo, ¿no?
como que lo toman que lo que nosotros como psicólogos forenses realizamos fuera la ciencia de la psicología muy subjetiva, que no podría establecer mediante los protocolos, mediante las entrevistas, mediante los instrumentos psicométricos que nosotros aplicamos con una metodología que está basada en lo que es el pensamiento científico, ¿no? Basado en lo que es el principio de la replicabilidad. No lo toman muy en cuenta, ¿no? Le dan mayor validez a un certificado médico forense. Y eso sobre todo, tenemos este problema, sobre todo cuando nos encontramos frente a denuncias por violencia psicológica o por abuso sexual, que es lo que se conoce como los tocamientos o los toques impúdicos que se puedan realizar. No es como que dicen, bueno, ahora tenemos la prueba del psicólogo y pues saber si es que lo hace con objetividad y es imparcial. Y eso es uno de los grandes problemas que se tiene justamente porque otra de las dificultades que encontramos es que consideran que lo que hacemos como psicólogas forenses hay una falta de objetividad y parcialización por el hecho de ser mujeres. Y es así que muchas veces se me ha increpado, y eso lo digo por experiencia propia, y eso lo comentaba con algunas personas, colegas que están acá, justamente que pues les he invitado para que estén y sean parte de este congreso, las cuales me han, pues así compartiendo experiencias, pues hablábamos acerca de este desprestigio que se hace a la profesionalidad que tenemos muchas veces como mujer, ¿no? Como decirme, ¿y usted de qué ha estudiado? ¿Qué es? O sea, ya, qué bien, me alegra. Y cuénteme, ¿usted ha realizado las preguntas necesarias para poder establecer si esta persona ha sufrido violencia psicológica, ha sufrido humillaciones, desvalorizaciones? Bueno, pues uno lo responde y dice, bueno, a partir de la aplicación de la entrevista cognitiva mejorada, se ha aplicado esto, se ha obtenido esto, se ha establecido la frecuencia, la sistematicidad, bla, 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 ¿no? Entonces, le damos una explicación. Y muchas veces encontramos de que incluso operadores de justicia, y no solamente los abogados de la defensa, sino que también operadores de la justicia, incluso mujeres, pues nos increpan y nos dicen, ¿y usted ha realizado correctamente el trabajo? ¿Lo ha hecho con objetividad? ¿Me puede decir exactamente qué es lo que le ha dicho la víctima? Y en algunas ocasiones digo, bueno, pues se le indicaba palabras irreproducibles, insultos a su calidad de persona, de mujer. No, yo le estoy diciendo que me diga qué cosas le decía el señor, el acusado, a la supuesta víctima. Yo era, pues bueno, como se lo he señalado y está en el informe psicológico, pero querían que sí o sí diga todas las cosas que había dicho la persona, ¿no? Entonces yo era, bueno, pues listo, pues venga. Le dice ¿no? Entonces es como que me tienen que probar, me tienen que medir para ver realmente cuánto yo he realizado bien mi trabajo, si he sacado toda la información, si yo estoy de acuerdo a lo que establece y lo que dice lo que es la violencia psicológica por parte de lo que es la ley. Cuando se me pregunta, ¿y por qué esta señora no tiene baja autoestima? Cuando la ley nos dice, yo le digo, pero la ley no es hecha por legisladores que son psicólogos, son abogados. Yo también soy abogada, me he leído la ley, pero hay que tomar en cuenta de que cualquier persona puede ser víctima de violencia, aun tenga la autoestima realta, porque eso es parte de. Aquí lo importante es encontrar las alteraciones psicológicas que pueda tener, el daño psicológico que pueda tener una víctima a partir de haber sufrido diferentes hechos de violencia a lo largo de su vida. Incluso en mujeres que han tenido tentativa de feminicidio, que han sobrevivido, cuando se les da el tema del daño psicológico, muchas veces el peritaje psicológico no es valorado de esa misma manera. Y eso uno lo lee cuando lee las sentencias, ve la valoración, ¿no? Si le dan una pena, etcétera, vemos de que no le dan mucho valor. Y esa es una de las dificultades que se encuentran justamente por el tema de que a la psicología como ciencia pues no se la toma como que fuera totalmente objetiva, como le haría un certificado médico forense, porque lo primero que dicen, sí, se ha encontrado un certificado donde dice los días de impedimento, etcétera. Y te dicen, ¿y en psicología hay días de impedimento? Una pregunta que siempre me la hay días de impedimento, le he dicho, no, porque en psicología no podemos medir por días de impedimento, decir que en 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, 7 semanas, 7 meses, se le va a ir el daño psicológico. Esto va a ir a partir de un tratamiento riguroso de corte cognitivo comportamental,
donde se pueda trabajar en función del daño, donde la evaluación que se haga del daño de la víctima, ¿no? Pero a veces te dicen, no, pero dígame cuántas sesiones se necesita. No sé, pues, no, pero me tiene que decir. Por eso pues la psicología no es exacta. Entonces se empiezan a hacer una serie de cuestionamientos cuanto relativos hasta que yo me sentía hasta una vez un abogado me dijo, la están hasta amenazando. Yo ni cuenta que me había dado que me estaban amenazando con meterme en un proceso porque supuestamente había hecho falsedad material, ¿no? Con relativo a que yo no había puesto los resultados tal y como estaban, ¿no? Que yo me estaba inventando aspectos hechos de una determinada persona en función a un relato que ella me había hecho, sobre todo cuando me pidieron credibilidad de testimonio, ¿no? Y esto, pues, estas dificultades que nosotros encontramos como psicólogos, pues hace de que, pues cuando se le da también el acompañamiento a la víctima, encontramos por parte de operadores de justicia, de la justicia, hombres y mujeres, este sesgo todavía patriarcalista, ¿no? En el sentido de, pues, de poder preguntas inquisidoras que se hace para poder ver si realmente tú como mujer pudiste hacer un buen trabajo, ¿no? Si has sido realmente muy objetiva en tu trabajo, ¿no? Por el hecho de haber atendido a una mujer, ¿no? Y es así que pues muchas veces, y eso lo comentaba con un colega, un varón, que es del IDIF, que me decía, también ex colega del IDIF, que me decía, a mí no, generalmente no me suelen increpar, más bien a mí me llegaban más casos porque decían que era más objetivo por el hecho de ser hombre, cuando en realidad yo veo que hombre o mujer pueden ser totalmente objetivos, ¿no? Yo le decía, sí, pasa eso, ¿no? Pero creo que hay esta cuestión todavía patriarcalista bien metida en el hecho de que no podríamos realizar un trabajo totalmente objetivo por el hecho de ser mujer y atender a una mujer. Evidentemente sabemos que hay denuncias falsas, las hay, ¿no? Como yo digo, hay víctimas y también hay víctimas, ¿no? Pero pues nosotros trabajamos a partir de lo que es la ciencia, ¿no? Pero sin embargo, pues vemos que muchas de las ocasiones pues no hay una valoración del daño como tal, ¿no? Sobre todo cuando se establece que hay el agravante por el daño psicológico. La misma ley nos dice que cuando hay un agravante por el daño psicológico, se da un agravante más a la pena. Pero vemos que generalmente el agravante no se da por el daño psicológico, no, ni hay esta tercera parte que nos dice la ley 348, que es la reparación integral de la víctima, ¿no? Que reciba por parte del agresor el tema de que sea resarcida, ¿no? En forma pecuniaria, que reciba terapia psicológica. A veces se le da pin la sentencia y se olvidaron, ¿no? No hay este seguimiento que se hace a esta víctima que ha sufrido violencia. Y bueno, pues como conclusiones de todo lo que les he ido hablando, porque realmente me podría quedar, y eso les puedo asegurar, me podría quedar hablando toda la noche acerca de las diversas situaciones que ocurren en Bolivia respecto a lo que es la violencia. Y pues vemos de que pues inicialmente cuando hablamos contra la violencia contra la mujer, pues sabemos que tanto Bolivia como otros países en Latinoamérica es un problema de interés social, ¿no? Sobre todo el hecho de que podemos encontrar y podemos concluir de que no hay un mecanismo reales en ningún nivel. No hay un buen mecanismo relativo a lo que es la prevención en la violencia porque vemos que hay mayor cantidad de denuncias cada vez y cada vez se da mayores casos de feminicidio, en los cuales son realmente bastante complejos por el hecho de que no hay una buena prevención, no es solamente hacer pancartitas y demás cuestiones, no se da la asistencia correcta, es decir, que muchas veces no se emiten informes psicológicos adecuados por la falta de cualificación y tampoco hay una buena sanción a pesar de que se dé una buena prueba desde lo que es la psicología forense. Por otro lado, encontramos lo que son los sesgos y prejuicios a lo que son el sistema judicial y los funcionarios en servicio para el acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia, ¿no? Esta cuestión particular de decir cómo debe ser una víctima y decirte, una víctima no se puede arreglar, no puede estar arreglada, pintada, etcétera, ¿no? Entonces hay ese prejuicio de cómo debería ser una mujer víctima. Y por otro lado, pues si bien la psicología forense ya tiene su cabida en Bolivia, en el sistema judicial, tanto en ámbito penal, legal, familiar, niñez, adolescencia, sobre todo en el ámbito penal, aporta la justicia, ¿no? Por medio de pruebas
pero que no son valoradas de la misma forma, ¿no? Como que dicen, no, es que si hay certificado médico forense nos va a ir mejor en el proceso, y no toman en cuenta este valor que puede dar el psicólogo forense para poder dilucidar y establecer cuánto daño psicológico ha sufrido una determinada víctima. Y sobre todo esta cuestión de este desprestigio también profesional que se da a la mujer cuando emite una determinada prueba, sea un informe psicológico o sea un peritaje psicológico, donde, como yo les he hecho por experiencia propia, pues como que hasta a veces se me ha insultado y se me ha dicho de que pues yo no tengo profesionalismo por el hecho de que como soy mujer, no podía poder actuado con objetividad ni imparcialidad. Y bueno, con eso yo concluyo y bueno, pues muchas gracias y con esto pues termino mi presentación. Muchas gracias.